Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Esta noche vamos a tratar varios temas de coyuntura nacional, de actualidad. Entre ellas está el tema de la vacuna. Vamos a conversar con el doctor Luis Solari de la Fuente para que él nos explique cuáles son realmente los efectos de esta vacunación, ya que estamos en la fase 2 con los adultos mayores. Ha salido evidentemente toda una discusión en el sentido de llamar a la población a vacunarse, pero vamos a conversar con el doctor Solari sobre los efectos, sobre las reacciones, ¿no?, tras vacunarse, ¿no?, contra el COVID-19. Una de las primeras preguntas es si que esta vacuna o las vacunas van a impedir que una persona se infecte de COVID-19. En realidad no va a impedir que te infectes. Lo que va a impedir es que desarrollemos la enfermedad en el sentido de que pueda, digamos, prevenir hasta cierto punto que no seas hospitalizado o llevado a UCI o que tu salud corre un riesgo de muerte, ¿no? Entonces, todas estas interrogantes, todas estas inquietudes que nos han hecho llegar a través del WhatsApp, lo vamos a discutir con el doctor Luis Solari, exministro de Salud, porque también vamos a conversar acerca del plano político, ¿no? El fiscal está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para el señor Martín Vizcarra, ¿no? También tenemos varios temas por delante que ya el Congreso de la República está aprobando acusaciones constitucionales contra ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Recientemente también ha estado la Fiscal de la Nación informando ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso acerca sobre la separación de las dos fiscales en el caso de las investigaciones de los cuellos blancos del puerto. Entonces, todos estos temas vamos a conversarlo con el doctor Luis Solari de la Fuente, quien ha sido exministro de Salud, pero también es presidente del Consejo de Ministros. Vamos a regresar tras la pausa comercial muy breve con el doctor para absolver todas las dudas respecto a las vacunas y cómo es que estas se están administrando en el país. Pero sobre todo hay una pregunta respecto a los adultos mayores, porque en este momento se vacuna a los adultos mayores que forman parte del sistema de salud del Estado. Y también es una pregunta que nos traslada, por ejemplo, un invitado anterior al programa, respecto a qué pasa con los adultos mayores que no formamos parte del sistema de salud cuando ellos van a ser vacunados o si van a ser comprendidos en esta etapa. Todo esto lo conversamos con el doctor Luis Solari de la Fuente en breve.
noches, amigos televidentes. Como lo anuncié en el primer bloque, estamos en línea con el doctor Luis Solari de la Fuente. Él es exministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros, con quien vamos a conversar todo un collage de temas respecto a la actualidad. Pero quiero comenzar, doctor Luis Solari, citando a Abraham Lincoln, porque he revisado sus redes sociales y en Twitter ha posteado una frase célebre de Abraham Lincoln que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Puedes engañar a todo el mundo, dice, algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln. Empezamos con esta frase, doctor Luis Solari. ¿Qué le significa a usted esta frase de Abraham Lincoln y cómo lo relacionamos con la actualidad, con lo que vivimos respecto a las vacunas, en el ámbito político? Buenamente, yo creo que se aplica pues casi literalmente al expresidente Vizcarra, ¿no? En donde poco a poco de este personaje en la política peruana. Y también se aplica, por supuesto, no sé si a todos, pero a algunos candidatos por lo menos se aplicará, ¿no? De la venta de una imagen y que a las finales son héroes con pies de barro, ¿no? Que se en un 2x3. Yo creo que en este momento nosotros vemos, ¿no? A veces en sus declaraciones, más que en las declaraciones, es en las entrevistas, porque hay entrevistadores muy buenos que saben encontrar una aguja en un pajar, porque desnudar a un candidato y mostrarlo tal como es, ¿no? Por ejemplo, si es autoritario, el candidato obviamente va a ocultar el autoritarismo. Si es un pegalón, ya que ese candidato negociará con la gente a la que le ha pegado para que no cuente nunca nada. Si ese candidato es un pájaro frutero, ¿no? En términos de corrupción, tendrá pues todo estructurado para que no se sepa nada. O sea, hay una serie de cuestiones que en la política el falso demócrata se porta cuando lo ven en una forma y cuando no lo ven se porta en otra forma distinta, ¿no? Por ejemplo, vemos los casos de estos WhatsApp que mandaba el candidato Lescano a esta periodista, y ahora vemos las declaraciones de Salaverry, que va, ¿no es cierto?, el candidato Lescano, y le dice a Salaverry, que era presidente del Congreso, oye, no le ofrezcas protección jurídica a esa periodista o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en el tiempo, todo lo que se hace cuando no se ve, a veces lamentablemente después de fallecidos los corruptos y los sinvergüenzas se conocen, pero se conoce. Por ejemplo, ahí está este bufete de abogados internacional que ha hecho una red de abogados que ha dicho que los juicios post-COVID van a ser como un segundo juicio de Nuremberg, donde van a ir presas personas. Ahorita no recuerdo en qué país, leí una noticia, estaba entre dormido y despierto, que hay un país en donde ya metieron al director del hospital y a varios médicos presos por la muerte de personas por falta de oxígeno. Eso solamente para ver la diferencia entre un ministerio público complaciente como el nuestro y un verdadero ministerio público, ¿no? Por ejemplo, le pongo, y con esto termino para no usarle mucho tiempo, el estudio de Cayetano Heredia. Nos dijeron que se iba a probar una vacuna china con 2/3 recibían vacuna y 1/3 recibía placebo. Oh sorpresa, cuando se han levantado, cuando Beto Ortiz levantó la alfombra, no es así, es 1/3 una vacuna que es la que estaban comprando, 1/3 una vacuna del mismo fabricante pero de otra ciudad, que es una vacuna basura, y 1/3 placebo. Significa que 2/3 de los peruanos y peruanas que han estado en este estudio han sido, y usted como abogada sabe, expuestas al peligro y puesto en peligro su vida y su salud, que usted sabe son delitos penales. Entonces, el Ministerio Público, ¿dónde está para iniciar la investigación penal sobre los responsables de haber expuesto al 60% de los
perdón, al 66% de los sujetos al estudio, a que les han puesto algo y han salido a la calle y han tenido riesgo de enfermarse y morir, ¿no? Entonces, para ver cómo en una pandemia como esta, lo que pasa es que así como hay gente que tiene temor de Dios, hay otra gente que tiene temor de estar preso. Entonces, si aquí hubiéramos metido presos a varios colegas o a varios funcionarios por lenidad en la compra de mascarillas, de equipos de protección, ya no habrían demoras y todas las cosas se harían en su debido momento, porque tendría la gente miedo de ir preso como los que actuaron mal, ¿no? Doctor Solari, varios aspectos. Entonces Lincoln, esa frase de Lincoln puede ser genial, ¿no? No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y por eso falta un mes todavía de campaña. Vamos a ver qué pasa en los 30 días siguientes. A cuáles de los candidatos se les cae la máscara. Doctor Solari, sí, respecto solamente para hacer un punto de aclaración, en esta denuncia periodística que salió en otro medio de comunicación respecto al resultado preliminar de la investigación de Cayetano respecto de las vacunas Sinopharm, bueno, el gobierno lo ha criticado, el gobierno ha dicho de que este es un resultado preliminar, que no se ha dado a conocer toda la información, que se ha intranquilizado a la ciudadanía. Y en ese contexto, doctor Solari, yo escuché hace el fin de semana a varios médicos, o a uno en especial, que lo entrevistaban diciendo de que hacía un llamamiento a la población a vacunarse, ¿no? Que lamentablemente esta información del resultado preliminar ha creado de alguna manera desinformación en la ciudadanía y que por eso la gente no quería vacunarse hasta cierta forma. Yo le pregunto lo siguiente. A nosotros nos han hecho llegar varias inquietudes respecto a las vacunas que ya están siendo aplicadas en el personal de salud. ¿Estas vacunas impiden que una persona pueda contagiarse? ¿Cuál es la protección que nosotros tenemos al ser vacunados? Porque eso, hace poco hay personas que se han vacunado hace 15 días y se han infectado con el COVID. Escuché a la investigadora principal de la Cayetano Heredia respondiendo ante el Congreso de la República y dijo con claridad, la vacuna no impide que te contagies. Recién ahí explicó detalladamente cómo es el efecto de la vacuna contra el COVID. Me gustaría escucharlo, doctor Solari, usted es muy entendido en el tema y yo le traslado estas inquietudes de personas que nos han hecho llegar, ¿no?, a través del WhatsApp. Bueno, primero no ha habido desinformación, porque al contrario, hemos descubierto los peruanos que se estaba probando la vacuna que se está poniendo al personal de salud, que se estaba probando una segunda vacuna, que era una mala vacuna, y ya sabíamos internacionalmente, y que aquí en el Perú habría sido demostrado que es una vacuna basura, ¿cierto? O sea que ni siquiera llega al 50% de eficacia en la protección. Eso para mí es sumamente importante porque en ningún momento se dijo de que se trataba de dos vacunas, ¿ya? Eso se ha descubierto a raíz de la información. Es decir, eso era una mentira que nos hubieran dicho que se estaba probando solo una vacuna. De ahí viene pues una consecuencia. ¿En qué parte del contrato con Sinopharm dice que el 100% del millón de vacunas que han sido entregadas son de Wuhan, Beijing? ¿O es que hay algún párrafo en donde dice que el lote está cabeceado Wuhan, Beijing y Sinopharm, Wuhan? Porque si está mezclada Sinopharm Wuhan con Sinopharm Beijing, aquí sí hay varios que tienen que irse a su casa y por supuesto otra vez la doctora Leslie Yatas en acción con el delito, ya usted me dirá si es delito contra la fe pública o falsedad genérica, creo que eso es delito contra la fe pública, ¿no es cierto? Hacernos creer a todos que nos estamos vacunando con Sinopharm Beijing, e imagínense que hubiera un lote de Sinopharm Wuhan. Sería el escándalo mundial.
Bueno, y otra vez el escándalo político que se tendría que ir a su casa la otra mitad de los que no se fueron con el escándalo de las vacunas adelantadas. Pero como usted ve, no sé por qué le pasa a los congresistas, no sé qué le pasa a la comisión. Por supuesto al Ministerio Público, que está más acomodado que gata esperando parir, ¿no? Así está totalmente acomodado. No dice nada. Cuando inmediatamente, si en el ensayo se está probando 2 vacunas, ¿qué vacunas hemos comprado y cuáles se están aplicando? Eso yo creo que eso es clave y hasta ahora nadie lo ha mencionado. El otro punto que la gente se ha olvidado, que casualmente es la punta del hilo de la madeja, y como abogada y a la gente que nos escucha les ha de encantar. En mi especialidad, nosotros tenemos que encontrar la punta de la madeja para de ahí comenzar a desenrollar. Y es que en el famoso comunicado de la DGMIT señala que en ningún momento autorizó que se aplicaran fuera del estudio las 3.200 vacunas que llegaron. O sea, la DGMIT reitera que su única autorización para aplicar vacunas de Sinopharm son las vacunas que se están aplicando al interior del ensayo. Significa que las otras vacunas están al margen de la ley quien las haya aplicado. Y la embajada china, ¿qué cosa aplicó? ¿Qué cosa le dieron? Le dieron vacunas que estaban al margen de la ley. Y como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dice que las misiones diplomáticas están obligadas a cumplir la ley peruana. Entonces, bueno, ¿dónde está, querido canciller Wagner, la lista de los personajes que se han colocado esa vacuna al margen de la ley? Porque cada vez que un ministro jura cumplir la Constitución, etcétera, etcétera, jura cumplir la ley, pues, y no proteger a quien la incumple. ¿Okay? Ahora vamos a la parte que nos ocupa. La vacuna de Wuhan en Emiratos Árabes protegió 86%, no está publicada en ninguna revista científica. China, en una oficina china, no sé el detalle, dijo que esa vacuna protegía 79%. Mínimo aceptado por la Organización Mundial de la Salud, 50%. Óptimo, más de 70%. ¿Okay? De ahí tenemos Pfizer, 95%. Johnson, 75%. Entonces, si usted va a tener va a tener un trabajo con poco contacto con el público, la recomendación es Johnson, una sola dosis, punto, ¿no? Pero si va a tener un contacto con mucha gente, ¿no? Si usted es chofer de ómnibus, es chofer del Metropolitano, ¿no? Trabaja en las boleterías de las estaciones del tren, lo lógico es que tenga la vacuna con el mayor porcentaje posible, ¿no? Una Pfizer. Ese es básicamente donde nos vamos a mover, ¿no? Entre 75% de Johnson y 95% de Pfizer. En ese rango deberían estar las vacunas que protegen. Cuando se abra el ciego y veamos el estudio de Sinopharm acá en el Perú, la pregunta es cómo le vamos a creer si el investigador utilizó una discrecionalidad loca, por decir lo menos ofensivo, para aplicar sus 2.000 vacunas que él disparó al margen de la ley a diestra y siniestra, obviamente con fines políticos, ¿no? Porque es claro que hubo una intencionalidad política. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer a un estudio donde 33% es la vacuna buena de Beijing y donde el 60%, ¿qué estudio es ese? Donde el 60% es como placebo y para placebo, ¿eh? O sea, como en qué investigación científica se le da 2/3 de placebo a una persona
y 33% o un tercio de productos que uno quiere probar en ninguna parte. Entonces va a quedar siempre una interrogante de esta vacuna de Sinopharm Beijing, qué porcentaje tiene de protección, o si finalmente se va a aplicar ese protocolo de Emiratos Árabes, que a quienes tengan Sinopharm Beijing les van a aplicar 3 dosis en vez de 2. Doctor Solari, y una persona vacunada, por ejemplo, con la Sinopharm, vamos a empezar, y ahora que se está empezando la segunda fase con los adultos mayores, con la Pfizer, ¿cuál es el efecto que genera esta vacunación? ¿Me impide la vacunación que yo me contagie o que yo desarrolle enfermedad? No, la vacunación lo que impide es que yo haga enfermedad grave y que me muera. En eso sí, en la prueba de acá, me parece que es 90-91% impide que la persona se hospitalice y el 100%, si mal no recuerdo, ¿Cuál? impide el fallecimiento. Sí, entonces, así es. Entonces, la vacuna no impide que uno se contagie. Para que una vacuna sirva para evitar el contagio comunitario, tiene pues uno que haber alcanzado la inmunidad comunitaria, o sea, tiene que estar vacunado el 70-75% de los 24 millones que se quieren vacunar. Pero yo puedo estar vacunado y yo puedo contagiarme en el tren o en el micro y puedo hacer un par de estornudos y ese es todo el síntoma que voy a hacer. Pero yo puedo llegar a mi casa y contagiar a toda mi familia que no está vacunada. Y ellos sí pueden así. Yo voy a ser leve a moderado porque estoy vacunado, tengo defensa, pero mi familia que no está vacunada podría, ejemplo, una enfermera que ya recibió las 2 dosis de Sinopharm o las 2 dosis de Pfizer, lo que sea, y tiene familia, tiene que seguir haciendo lo que están haciendo. Llegan a su casa, se meten triple duchazo, botan su ropa para lavarla inmediatamente, duermen aisladas, no abrazan a sus hijos para no contagiarlos, y tienen que estar así hasta que toda su familia esté vacunada. Y doctor, si por ejemplo una persona se infectó estando con la primera dosis de la Sinopharm, ¿no? Porque ese es un caso real. Lo que pasa es que si uno tiene una sola dosis, la eficacia que tiene una sola dosis está por debajo del 50%. Fíjate, por ejemplo, las vacunas de la gripe protegen entre 30 y 60%, las de influenza. No dan una gran protección. O sea, una persona que se ha vacunado con una persona la han vacunado con una sola dosis de Sinopharm o de Pfizer, esa persona va a tener una protección menor al 50%, pero que va a depender de la persona. Podría ser 10%, podría ser 0%, podría ser 30%, nadie sabe. Entonces, por supuesto, así sea 30%, tiene 70% de posibilidades de hacer una enfermedad y grave, ¿no? Grave. Sí, es justamente nos hacen llegar este caso de una persona que se ha infectado, estando con una dosis de vacuna Sinopharm, se ha infectado, ¿no? Hasta el momento está siendo un COVID moderado, no ha habido necesidad de que reciba balón de oxígeno, pero sí está aislado, sí está eso es COVID leve. Sí está, ya se ha cumplido aproximadamente unos 8 días de que se ha descubierto esta infección en él, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Lo otro es cuáles son las reacciones generales porque también hay personas adultas mayores que nos hacen llegar al WhatsApp y dicen, no, pero yo tengo miedo de vacunarme porque he visto casos en que un adulto mayor recibe la vacuna y como que le ha faltado el oxígeno, le ha faltado el aire, ¿no? Entonces, y se va a generar... La persona al vacunarse puede tener localmente solamente dolor o picazón en el brazo algunos días. Al vacunarse hay personas, por ejemplo, que si les pica un insecto, aunque sea una pulga, se les cierra el pecho
¿no? Lo que uno siente que se me cerró el pecho. Bueno, al ponerle la vacuna también puede suceder eso, se me cerró el pecho. También puede ser dolor de cabeza. La cerrada de pecho es fugaz, ¿no? Eso puede durar 15 minutos, una hora. Y va pasando solo conforme el cuerpo va produciendo lo necesario para que eso desaparezca. A veces hace falta un fármaco externo, por supuesto. Después es el dolor de cabeza, quizá es lo más frecuente. Unos 2-3 días, malestar general, dolores musculares y en muy pocos casos alza térmica que puede llegar hasta por encima de 38, ¿no? Doctor, y cuando una persona se va... Eso es con cualquier vacuna, ¿no? Cualquier vacuna. Posiblemente la vacuna con la que se tenga menos reacciones sean las vacunas de pedacitos de virus. Miren, las vacunas pertenecen a 3 grandes familias. Las vacunas delivery, ¿no es cierto? O sea que algo entra al cuerpo y entrega un mensaje. Esas son las vacunas delivery. Tenemos las vacunas de virus muertos, donde están las vacunas chinas, que le llaman inactivados porque suena feo, ¿no? Virus muerto, le dicen virus inactivado. Y tercero, las vacunas de pedacitos de virus. Entonces, pedacitos de virus es Novavax, que está en Maryland, Estados Unidos. Hay el mayor número de vacunas que se están probando hoy día son vacunas de pedacitos de virus, porque cuando aparece una variación en el virus, uno sale a pescar, como quien va a pescar, pesca el virus, le saca un pedacito y lo agrega al proceso de la vacuna. Entonces uno puede tener una vacuna que cubre a varias cepas en esa forma rápidamente y sin cambiar el costo. Las vacunas de virus muertos son básicamente Sinopharm, Sinovac. Y en las vacunas de delivery hay 2 grupos. Hay las vacunas tipo Misión Imposible. ¿Se acuerda que antes, no? Abría el maletín, escuchaba la grabación y se quemaba la cinta. Esa, así es Pfizer, así es Moderna y así es CureVac, que se está probando en el Perú. O sea, entra el mensajero deja el mensaje y se autodestruye. Igualito. Y la otra vacuna no es que mandan un maletín, ¿no? Dentro de delivery hay la que manda el maletín y la que manda la agente secreta, ¿no? Manda el maletín, es esa, ahí están las que mencioné, y en el agente secreto es que entra al cuerpo un virus programado, un virus que le han quitado la capacidad, un virus que han capado, como a los gatos y a los perros, que a veces los castran, ¿no? Es un virus que no tiene capacidad para multiplicarse. Entonces llega el virus entrega el mensaje y se extingue igual, ¿no? Entonces esa vacuna es la vacuna rusa, que tiene 2 virus distintos, uno para cada dosis, es AstraZeneca y Johnson & Johnson. Por eso yo digo, es muy fácil. Las vacunas de delivery, las de virus muerto y las de pedacitos del virus. No hay forma. Y usted agarra las otras, ¿no? Las tipo maletín, Misión Imposible y espía. Y ya está. Doctor Solari, ya para finalizar la entrevista, porque me faltan 2 preguntas muy puntuales. Si una persona, por ejemplo, se ha vacunado con una sola dosis de Pfizer y es infectada de COVID, ¿qué nivel de protección va a tener esa persona con una dosis de Pfizer? Porque ya sabemos que el Sinopharm siempre es menos del 50%. ¿Con Pfizer? Con todas las vacunas siempre es menos del 50%. Menos del 50%. Si es y eso es claro, y eso está publicado. Cuando se publican las vacunas, suelen publicar sus resultados de fase 3, que son ya los estudios en humanos, pero con un gran número de personas. Suelen ahí publicar, inclusive en los de fase 2 ya publican, porque hay los estudios en donde van probando las dosis y publican. Y yo recuerdo haber visto estudios y dicen, le dimos a los sujetos al ensayo clínico 3 dosis distintas, tantos mililitros, tal 0,20, 0,30, 0,50.
y se ve la respuesta y al final, por ejemplo, hay una vacuna, no recuerdo cuál fue honestamente en este momento, que con la dosis máxima la cantidad de efectos secundarios era tan grande que dijeron, no, esta vacuna no puede llegar aquí. Claro, vamos a tener una protección súper óptima, ¿no? Pero a costa de un montón de efectos secundarios, nadie se la va a querer poner. Entonces se eliminó la dosis muy alta y se quedaron con la dosis intermedia. Mentiría si le dijera, creo que fue tal, ¿no? Doctor, si una persona ya está a puertas de ser vacunada, tiene que sincerar si tiene alguna enfermedad preexistente, si en ese momento que va a ser vacunado de repente está con alguna faringitis. Es recomendable que una persona que al momento de estar va a ser vacunada esté con faringitis, con alguna enfermedad respiratoria. O eso Mire, no importa. Lo mejor, si tiene algún proceso respiratorio que va a ser obviamente viral, lo mejor es que pase y que posponga su fecha. La ventaja de las vacunas que no tienen, hay otras vacunas que no se están utilizando para COVID, que son las vacunas de virus atenuado. O sea, no está el virus muerto, está noqueado. Entonces, por ejemplo, esas vacunas de noqueados no se le puede poner a una gestante. Entonces, hay que tener en cuenta que estas vacunas que se están poniendo en el Perú, la principal, por supuesto, están las contraindicaciones, si es alérgico a algún componente, etcétera. Están las indicaciones de no pueden ser administradas con personas que tienen alteraciones importantes en su sistema de defensas para producir anticuerpos. Y son básicamente dos indicaciones: cáncer en tratamiento, cualquier cáncer que esté en tratamiento, que es distinto que tuvo cáncer. Es decir, tuvo cáncer de mama, tuvo linfoma, eso es distinto. Esas personas sí se deben vacunar precisamente porque son personas de riesgo. Son las personas que tienen VIH y las personas que están pues en tratamientos oncológicos, ¿no? Que bloquean las defensas. Son básicamente Doctor Solari, los dos grandes grupos, ¿no? Puede aclarar este tema, porque en realidad hay que saber sincerar, ¿no? Al momento de la vacunación, si tenemos un problema respiratorio, es mejor postergarlo hasta que pase y luego vacunarnos en ese sentido. Y personas que tienen, por ejemplo, distinto al cáncer que otra enfermedad, diabéticos, ¿habría algún problema que una persona que sufre de diabetes pueda vacunarse? No, ningún problema. Después hay otro grupo de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo fabrica anticuerpos contra uno mismo. Eso tiene que consultar. Lo que pasa es que hay enfermedades autoinmunes que están bien controladas, bien manejadas, que son leves. Entonces, si uno tiene alguna de estas enfermedades, tiene que consultarle a su médico tratante. No se puede dar un consejo general, ¿no? Okay. Doctor, finalmente. El médico tratante sabe cuán cerca está del tratamiento. Hay tratamientos intermitentes, hay tratamientos constantes, ¿no? Entonces, cada médico tratante tiene que instruir a su paciente de si se debe vacunar o no. Y hay, por ejemplo, sin embargo, sí puedo recomendar entrar al poner CDC, C de Carlos, D de dedo, C, o sea, CDC Atlanta. Entonces le va a salir un montón de cosas, y ya regresó la página en castellano, y hay una zona de la página que se llama Preguntas frecuentes sobre vacunas. Okay. Que son para las personas, y ahí están todas las preguntas que usted se puede imaginar que nos podemos hacer sobre la vacunación, y están las respuestas absolutamente certificadas. Bueno, entonces, aclarado el tema, doctor, tenemos que vacunarnos, ¿no? Tenemos... ¿Sí? Ha dicho el mejor epidemiólogo del mundo, el doctor Fauci, vacúnense, no importa la vacuna, ¿no? Y lo que él está diciendo es, mira, una vacuna de baja protección es mejor que una no vacuna. Claro, sencillamente, totalmente claro.
Sí, doctor Solari, finalmente, y ya para terminar el programa, ahora sí, porque nos ganó el tiempo, ¿qué opinión le merece el tema del pedido de 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario Martín Vizcarra y los descargos de la exministra de Relaciones Exteriores que involucra al presidente Sagasti, ¿no? Que dijo que con su autorización ella se vacunó? Bueno, en el primer caso, el juez decidirá. Total, yo la verdad que no he leído la acusación del fiscal, ni tengo elementos. No, está pidiendo 18 meses de prisión preventiva. Yo sé, por eso el juez decidirá. Sí. No podemos nosotros decir me parece bien, me parece mal. Si el juez decide que está bien es porque hay elementos probatorios suficientes como para pensar que la persona, porque el objetivo de esa prisión, ¿cuál es? Impedir que la persona siga interviniendo en el proceso, ¿no es cierto? Es básicamente la razón de ser, inclusive de fuga, ¿no? También. Y lo segundo, lo de la canciller, es obvio que la canciller ha jurado decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. A la hora, cuando uno va a... Bueno, creo que eso ha sido en la comisión, no ha sido en el Ministerio Público. Pero igual, en la comisión, en el Ministerio Público, a uno tiene que juramentar que va a decir toda la verdad, ¿no? Y la canciller habrá dicho, bueno, está bien pues hundirse, pero me voy a hundir no mintiendo, ¿no? Diré la verdad. Obviamente esto se va a negar porque no hay un elemento probatorio, a menos de que aparezcan otras personas que digan lo mismo, ¿no? Pero la gente no dice todo lo que es, ¿ah? Yo conozco de muy cercanía, no con este caso, ¿no? Otros casos en donde le piden permiso al titular del pliego para ponerse la vacuna, y eso es distinto de lo que han contado en los testimonios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas que han sido vacunadas, porque si pudieron ocultar una vacuna estando en esa tremenda posición de alta magistratura en el Perú, pueden decir cualquier cosa, ¿no? Finalmente. Gracias, doctor Luis Solari de la Fuente, por esta entrevista. Ha sido muy esclarecedora, como siempre. Gracias. Sí, pues si terminemos como al principio, ¿no? No se puede engañar a todos todo el tiempo. Como decía Lincoln, ¿no? Para que lo puse en el Twitter para que estas personas, pues, primero para que lo difunda la gente y sepa de que hay que tener mucho cuidado en la política con los políticos que se portan, los políticos que whatsappean de noche y de día dicen, no, yo no whatsappeo de noche. Ya sabemos, ¿no? Gracias, doctor Luis Solari, por esta entrevista y será hasta una nueva. Gracias también. Muy buenas noches. Gracias.